Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. En medio de todas las zonas de roce y conflicto que hay en nuestra querida, contaminada y única nave espacial, a veces aparecen noticias reconfortantes, por pequeñas que sean. Ustedes saben que hay zonas, y nosotros que somos país andino sabemos de eso, donde las tropas de montaña son esenciales e imprescindibles. También es cierto que pelear a determinadas alturas requiere una preparación muy especial. Y sobre todo, un entrenamiento para sobrevivir en condiciones extremas, y no hay que descartar cada tanto una avalancha de nieve, ¿no? No es lo frecuente, pero tropas alpinas tienen muchos países y requieren un entrenamiento especial. Y hoy se ha dado una buena noticia en medio de algunas catastróficas. Por ejemplo, un brutal e inexplicable choque de trenes en Alemania, que ha generado muchas bajas y que requiere una investigación muy profunda, porque tienen todas las medidas habidas y por haber para emergencias, incluso si un tren se sale fuera de control porque el maquinista le ha pasado algo. Pero un choque de trenes de frente en estos días en Alemania es difícil de explicar, pero ha ocurrido. Pero volvamos a las tropas de altura, ¿no? Las tropas de montaña. Resulta que allá en los Himalayas, y estamos hablando de las regiones de China y las fronteras en los Himalayas y todo aquello que marcan zonas sumamente sensibles, hoy apareció, sobre todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la India, ¿no? Ya que hablamos de los Himalayas, hoy apareció en la frontera, después de unos ejercicios, un soldado que había sido dado por muerto y que tiene justamente tropas que se están entrenando en un país que ya ha tenido guerras con sus vecinos y ahora son potencias nucleares, de manera que no es cualquier juguete. Pero lo bueno de todo esto es que un soldado que había sido dado por muerto por una enorme avalancha en los Himalayas, estamos hablando de alturas del orden de los 6.000 metros, donde quien no está entrenado va a necesitar necesariamente oxígeno, de pronto es recuperado con vida. Y nos pareció una excelente, buena noticia para abrir los acontecimientos en pleno desarrollo, que estaban un poco entrelazados. Estamos haciendo modificaciones de última hora para cambiar un poco la pauta. Este es el oficial, y esto lo dio a conocer hoy, en su primera plana, el India Times, porque el rescate que se hizo en un ambiente de como de 6.000 metros de altura, donde el oxígeno es necesario, y con una avalancha brutal, de pronto lo encontraron en lo que parecía ser un bolsón de aire y el hombre todavía estaba con vida. Esto es contra todos los pronósticos y todas las experiencias militares habidas y por haber. Soldado vivo encontrado, soldado de la India encontrado vivo, 6 días después de una avalancha que lo enterrara en el Himalaya. Este lunes, 6 días después que él y 9 compañeros suyos fueron sepultados por una avalancha en el Himalaya, concretamente en el glaciar Siachen, cerca de la frontera entre India y Pakistán. Ustedes saben que las tropas de montaña ahí son imprescindibles porque ha habido ya confrontaciones muy graves entre India y Pakistán. Fuentes oficiales del ejército habían notificado que era improbable, más que improbable, que los 10 soldados desaparecidos se encontraran vivos. Pero a pesar de la improbabilidad, ahí va ambulancia de última generación de tecnología, el ejército anunció el lunes que Lance Naik Hanamantapa, miembro del equipo sepultado por la avalancha, había sido encontrado con vida, aunque en estado crítico, después de haber pasado 6 días enterrado bajo casi 8 metros de nieve y a 5.900 metros de altitud. Lo que estamos viendo es
una especie de milagrito en un teatro de operaciones siempre preocupante, ¿no? Ha habido ahí confrontaciones gravísimas. Por lo tanto, la buena noticia hizo que se moviera toda la cadena de mando. Y como corresponde, el primer ministro de la India, Narendra Modi, se fue al hospital militar y hizo acto de presencia junto con los familiares también. Un sobrino de Lance Naik Umanantapa, Ramappa Kopad, decía hoy: habíamos perdido la esperanza. Habíamos hablado con mi tío el pasado martes y el miércoles y hemos aprendido a través de la televisión que su campamento había sido golpeado por una enorme avalancha de nieve. Desde entonces no habíamos tenido ninguna información, pero hoy hemos sido sorprendidos con la información de que ha sido encontrado con vida y toda la familia está muy feliz. A esas alturas del orden de los 6.000 y más metros, salvan a un militar de su tumba de hielo en el campo de batalla, está considerado el campo de batalla más elevado del mundo. El estado es extremadamente crítico, ya que a pesar de que no sufre heridas externas, se encuentra en estado de coma y su presión arterial es muy baja. Las próximas 48 horas serán fundamentales. Estas son las tropas de montaña a las que hacíamos referencia. 6 días enterrado bajo la nieve. El lugar del suceso es una de las principales zonas de conflicto de las Himalayas, los Himalayas que se disputan la India y Pakistán. Estos países combaten a más de 6.000 metros de altura sobre el nivel del mar, lo cual convierte a esta región en el campo de batalla más elevado y uno de los más fríos del mundo. En Colombo, Sri Lanka, las noticias son de otro tipo. El comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Hussein, dice: nos estamos forzando en conseguir acuerdos de paz, pero nada contra el gobierno de Sri Lanka. El presidente ha declarado su preferencia y su posición. Hemos dicho lo que nosotros preferimos. Esperamos que haya un amplio proceso de consultas y fuera de eso vamos a ver cómo y con qué mecanismo se sale de la crisis que estamos manejando. Las Naciones Unidas da luz verde a Sri Lanka para juzgar crímenes de guerra, aún sin jueces internacionales. Desde nuestro punto de vista son las víctimas las que en última instancia tienen la última palabra también. Y si lo que cada vez se ve en Sri Lanka decide y cuenta con el apoyo de las víctimas de todas las partes involucradas, es decir, nosotros también, si el mecanismo es imparcial e independiente, está bien para nosotros. Una resolución sin precedentes. Naciones Unidas no obligará a Sri Lanka a aceptar la presencia de jueces internacionales durante la investigación sobre los posibles crímenes de guerra cometidos durante la guerra civil entre el gobierno y la insurgencia tamil, aunque ha recalcado que el proceso debe ser imparcial e independiente. Así lo ha advertido el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein. Y en La Haya, Holanda, y en Bosnia, y en Pejezak, y en Bosnia y Herzegovina, vuelven los viejos temas de los conflictos. El juez residente Christian Fruge dice: el acusado solo tenía un conocimiento del intento genocida de los demás. No solo eso, sino que también tenía conocimiento adecuado él mismo. Es por lo tanto responsable del delito de genocidio. Vuelven los fantasmas de la guerra que transmitimos durante tantos meses, recordarán ustedes. Svatko Tolimir, usted está condenado a cadena perpetua. Mientras tanto, muere en La Haya el general serbio-bosnio Svatko Tolimir, quien cumplía cadena perpetua por genocidio durante la sangrienta fragmentación de Yugoslavia a principios de la década de 1990. Tolimir, de 67 años, quien fue jefe de inteligencia militar en el ejército serbio-bosnio, fue declarado culpable por crímenes de genocidio, como vimos en este archivo, incluyendo el asesinato de 8.000 hombres y niños musulmanes en Srebrenica, la peor masacre en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. El deceso de Tolimir se produjo durante la noche del lunes, indicó el portavoz. Las imágenes nos retrotraen a los dramáticos años de aquellas largas escenas de combate que durante tanto tiempo nos tocó mostrar y donde
lo que habían sido hasta ese poco prósperas aldeas con un estándar de vida a su estilo, pero donde también luchaban por razones no solo patrióticas e ideológicas, sino que había diferencias de tipo ideológico y religioso. Por eso las Naciones Unidas toman papel en esto y dice que no obligará a Sri Lanka a aceptar la presencia de jueces internacionales durante la investigación sobre los posibles crímenes de guerra cometidos durante la guerra civil entre el gobierno de la insurgencia tamil, aunque ha recalcado que el proceso debe ser imparcial e independiente, como dijimos. Según Sirinesa, la participación extranjera no es necesaria para desarrollar una investigación imparcial y muchos ciudadanos de Sri Lanka se exponen a la intervención foránea. El general serbio-bosnio que acabamos de ver, Sratko Tolimir, quien cumplía cadena perpetua por genocidio durante la sangrienta fragmentación de Yugoslavia a principios de la década de 1990, murió en La Haya, informó el portavoz de la Corte esta semana. Tolimir, de 67 años, fue el jefe de inteligencia militar en el ejército serbio-bosnio y fue declarado culpable de crímenes de genocidio, incluyendo el asesinato de 8.000 hombres y niños musulmanes en Srebrenica. La peor masacre en Europa, como dijimos, desde la Segunda Guerra Mundial. Turistas chinos son la gran noticia en Moscú. ¿Por qué? Porque el rublo está débil y le conviene a los chinos. Rusia es muy bonito, dice Li Yu. Nunca había estado aquí y me gusta, veo un montón de cosas. Me gusta, para empezar, la arquitectura. Hay una gran cantidad de cosas interesantísimas y museos para ver, y estoy seguro de que volveré. Christine dice, vine a Rusia de vacaciones como turista, nunca había visto la nieve, así que vine a ver la nieve, tengo esperanza de verla. Y Ma Yan-wei decía, cada vez más chinos vienen aquí a causa de la caída del rublo. El director ejecutivo de Mundo Sin Fronteras, una asociación turística, es directora en realidad, Svetlana Piatikatka, dice, la caída de la moneda rusa contra el yuan chino jugó uno de los papeles principales para que Rusia se convirtiera en algo sumamente interesante para los turistas chinos. Y luego dijo, el flujo de turistas que vienen a comprar, a conocer y a hacer todo lo que puedan con la ventaja que tiene ahora la moneda china sobre la moneda rusa es impactante. Esto ha cambiado todas las tendencias turísticas en los últimos años. El flujo de turistas aumentó alrededor del 63%, con un turismo agrupado que representa más del 50% en el flujo de turismo. Y Un Mundo Sin Fronteras es la organización turística que hacíamos referencia. Y Svetlana Piatikatka es la directora y explicaba así este tremendo cambio de las tendencias. El programa Amistosa China, como he dicho, es un programa destinado a crear un ambiente cómodo aquí en Rusia para los turistas chinos. Y como ya he dicho, el flujo de turistas aumentó alrededor de 63%, sobre todo con el turismo en grupos, lo que representa más del 50% del flujo de turismo hacia la Federación Rusa. Los turistas chinos acuden a Rusia mientras el rublo cae en picado. Después de un breve paseo por la Plaza Roja, imprescindibles fotos en el muro del Kremlin, algunos de los turistas de China llevan las tiendas al centro de la capital. Y cada vez más personas llenan los hoteles y de hecho el rublo se ha devaluado tanto frente a la mayoría de las divisas principales, incluyendo el yuan, desde que la economía entró en recesión y fue golpeada por una caída de los precios mundiales de exportación de Rusia, principalmente el petróleo por las sanciones de Occidente sobre las acciones de Moscú en Ucrania. Y ahora todo lo que se ve en Moscú, en las zonas hoteleras, tiene caracteres chinos. E incluso se ven muchas maneras de atraerlos y hay preparativos, ilustraciones, vidrieras y determinados comercios con temas alusivos a China. La caída de la moneda rusa ha provocado que el flujo de turistas aumentara 63% de China allí. Mientras tanto, en París,
Michel Sapin, ministro francés de Finanzas, y Wolfgang Schäuble llegaban al encuentro cumbre sobre estos temas. La reunión de ministros de Finanzas de Francia y Alemania espera que se centre en los refugiados y cómo se están logrando fondos y de dónde vienen para el financiamiento de los actos terroristas. Los ministros de Finanzas y Economía de Francia y Alemania en esta cumbre bilateral se reunieron antes de la reunión que tendrá lugar en las próximas horas en el Ministerio de Economía y Finanzas de París. Se espera que la reunión del Consejo Económico y Financiero Franco-Alemán se centre en los refugiados, de dónde sale el dinero para financiar el terrorismo y la integración en la zona euro. Mientras tanto, en Bad Aibling, en Bavaria, hay otro tipo de noticias no menos importantes. La colisión de trenes en Alemania opacaba todos estos encuentros bilaterales que tenían lugar con motivo de la situación económica y la integración europea. Aquí todos eran sonrisas, en unas pocas horas las cosas cambiarían. Ministerio de Economía y Finanzas, sede en la cual se reunían todos estos, pero del lado alemán, la pésima noticia del día. Estamos en Bad Aibling, en Bavaria. Colisión de trenes de frente en Alemania. Sorprendentemente, el número de muertos no es tan alto, 4 hasta ahora, pero 150 heridos, algunos de gravedad. Pero las últimas informaciones dicen que el número de muertos va creciendo. Y ahora se habla de 8 o 10 muertos y 150 heridos, 50 de ellos por lo menos de gravedad, en el choque frontal de 2 trenes de cercanías en el sur de Alemania, informó la policía bávara. Las ambulancias aéreas y todos los elementos de rescate se concentraron. Entre los muertos se encuentra el conductor de uno de los trenes, el otro no ha sido ubicado. Así lo precisó la radio-televisión bávara, Bayerischer Rundfunk. El conductor del otro tren continúa desaparecido, según la policía, que ha señalado con anterioridad que era poco probable que haya sobrevivido a la colisión debido a la enorme violencia del impacto. Se movilizaron todas las fuerzas de rescate. Los equipos de rescate temen que entre los amasijos de lo que eran 2 trenes de cercanías haya la posibilidad de encontrarse más cadáveres. Las ambulancias aéreas y de los grupos de rescate se centraron en el área más cercana. El accidente se produjo cerca de la localidad de Bad Aibling, en el estado federado de Baviera, y en el lugar se encuentran numerosos equipos de rescate con ambulancias y varios helicópteros para atender a los heridos y trasladar a los más graves a los hospitales. En declaraciones al canal de noticias NTV, el jefe de la policía de la región sur de Alta Baviera, Stefan Sonntag, señaló que el choque, al parecer, se produjo en un tramo de una sola vía. Las 2 locomotoras se empotraron una en otra y varios vagones volcaron, saltaron de las vías en los trenes Meridian, operado por la compañía privada de ferrocarriles Bayerische Oberlandbahn. Por el momento se desconocen las causas del choque de ambos trenes y no se descarta que pueda haber más víctimas. La información es de última hora y el accidente dicen que es de gran impacto. Y Bernd Rosenbausch, director de la compañía ferroviaria, quien agradeció la labor que están realizando los servicios de rescate, dijo: el accidente es de un enorme impacto para nosotros y hacemos todo lo posible para ayudar a los viajeros, sus familiares y los empleados. Tanto la empresa, ya que es un ferrocarril privado, como la policía bávara han abierto teléfonos de emergencia para atender a familiares de probables víctimas. La vía permanece completamente cortada y se han puesto autobuses a disposición de los viajeros que necesitan recorrer ese trayecto. La policía anunció en rueda de prensa al mediodía y otra en las próximas horas para facilitar un balance actualizado y ofrecer información más detallada del accidente. La última información que nos está llegando dice que podría ser mayor a 10 el número de muertos tras el choque de 2 trenes, choque frontal, en Bavaria.
Una persona sigue aún desaparecida, informaron fuentes policiales al dar a conocer este nuevo balance de víctimas. El peor accidente ferroviario en Alemania en los últimos 5 años y el más grave del Estado Federado de Baviera desde 1975. Anteriormente, el ministro alemán de Transporte, Alexander Dobrindt, habló de momento difícil para la historia del transporte ferroviario en Alemania, al describir en conferencia de prensa la imagen aterradora que presenció, dijo así textualmente, en el lugar del siniestro. El ministro subrayó que los expertos de la Oficina Federal de Ferrocarriles que están en el lugar deberán determinar las causas del accidente y las razones técnicas o humanas por las cuales falló también el sistema de frenado automático que entra en funcionamiento cuando el tren rebasa la velocidad máxima o circula sin autorización. El accidente se produjo en una vía de sentido único, razón por la cual se dieron de frente, cerca de la localidad bávara de Bad Aibling, a las 5:45 GMT, y en el lugar de difícil acceso se desplazaron ya, dice este vocero, numerosos equipos de rescate con ambulancias y una decena de helicópteros para atender a los heridos y trasladar los más graves a los hospitales. Las dos locomotoras chocaron a la altura de una curva, se empotraron y varios vagones volcaron al descarrilar uno de los trenes Meridian operados por la compañía privada de ferrocarriles Bayerische Oberlandbahn. El ministro del ramo se mostró convencido de que los dos trenes implicados en el accidente colisionaron a una velocidad muy elevada, en un tramo de sentido único y en el que se puede circular solamente hasta 100 kilómetros por hora. Las tomas aéreas dan una idea de la brutalidad del impacto de frente de ambos trenes. Dado que el choque se produjo en una curva, los dos conductores aparentemente no llegaron a percatarse de la presencia del otro hasta el último momento, por lo que los trenes chocaron a toda velocidad. Afirmó, es espeluznante cómo los trenes han quedado empotrados el uno en el otro. Dobrindt explicó que las 3 cajas negras en los dos trenes, 2 ya han sido recuperadas, y agregó que su análisis permitirá determinar las circunstancias técnicas previas y el momento del accidente. Los trenes allá llevan cajas negras junto, como si fueran las cajas negras de los aviones, ¿no?, para cualquier eventualidad de este tipo. Rainer Schaft, vocero de la Policía Federal de Rosenheim, daba la trágica noticia. 2 trenes chocaron en la vía del tren entre Bad Aibling y Holzingen, que es de una sola vía. Tocaron frontalmente, cabeza contra cabeza, y hay aproximadamente 90 a 100 personas heridas de diferente gravedad, 10 de ellas por lo menos con heridas muy graves. Por ahora se supone que murieron por lo menos 4 personas. Esa es la gran noticia que conmociona hoy a toda Europa y ocupaba los titulares de todos los servicios de satélite y de las agencias. Según el ministro de Transporte, Dobrindt, todo indica que el choque fue a muy alta velocidad en el momento del impacto. Por lo demás, los equipos de rescate siguen trabajando desde hace muchas horas para liberar a algunos pasajeros atrapados entre los restos y la chatarra. Este es el peor accidente en años en esta región. Y según la emisora regional Bayerischer Rundfunk, entre los muertos están los conductores de los 2 trenes, aparentemente esta es otra versión diferente, operadas por la compañía privada Bayerische Oberlandbahn. Medios locales han advertido que el número de víctimas fatales podría seguir aumentando. Hoy, toda Europa está bajo el impacto de esta información y todos los canales se refieren al choque de trenes al sur de Alemania y se considera que el número de casos fatales va a aumentar a medida que se siga revisando entre los restos de los que quedaron realmente empotrados un tren contra otro. Pese a la prudencia de las autoridades que piden esperar el resultado de las investigaciones, medios como la Deutsche Presseagentur y los diarios Süddeutsche Zeitung y Hannoversche Allgemeine Zeitung aseguran, citando fuentes de confianza, que el siniestro se debió sin duda a error humano. Las informaciones no dejan claro quién habría sido el responsable. En Bad Aibling,
El gerente regional de la compañía, Klaus-Dieter Jossel, declaraba hoy, se trata de una cooperación con las empresas de transporte que operan en esta ruta, en este caso Meridian o la Bávara Oberland-Bahn, y es una cooperación de larga data. Meridian ha estado conduciendo durante años y hasta ahora nunca ha habido problemas. También nos dice el ministro Drovin que las cajas y las señales se revisaron de manera rutinaria la semana pasada. No hubo problemas técnicos en la ruta. Y luego, a otra pregunta, dijo, se trata de una ruta de una sola vía, reiteró, a 37 kilómetros de largo desde Holderichen a Rosenheim, y no había otras alternativas. La noticia es la que sacude a Europa en estos momentos, pero en el plano político, en París, ministro de Finanzas Michel Sapin señalaba hoy que expresaba sus condolencias tras el accidente alemán. 2 trenes de pasajeros, daba las informaciones allí y decía, gracias a ustedes por su presencia, gracias a los que vinieron de Berlín y otros lugares. Me gustaría expresarles la solidaridad de forma individual y de Francia con toda Alemania, que esta mañana se vio afectada por un tremendo accidente ferroviario muy serio con varios muertos y muchos heridos. Sabemos lo que se siente experimentar en este tipo de ataques violentos contra la integridad y la vida de nuestros ciudadanos, y también sabemos cómo en estas circunstancias la solidaridad es indispensable. Por ello expresamos esto a nuestros amigos alemanes. Especulaciones de enfrentamientos siguen vigentes. Rusia necesitaría 72 horas para expulsar a toda la OTAN del Báltico. Y siguen mostrando músculo. Si mañana las tropas y los tanques rusos aparecieran en el Báltico, las fuerzas de la OTAN, superiores en armamento y tecnología, serían vencidas en 72 horas, dicen los expertos de la entidad, que consideran en un laboratorio de idea de la Fuerza Armada de Estados Unidos. Sputnik, la publicación rusa, se hacía objeto de estas declaraciones. Y siguen las maniobras mostrando músculo. Los rusos podrían tomar rápidamente el control de Riga, la capital de Letonia, y Tallinn, la capital de Estonia, concluye el organismo estadounidense en el análisis que ha puesto a muchos a pensar con inquietud por qué aparece esto a esta hora. Para prevenir este escenario hipotético, los expertos proponen a la OTAN enviar a la zona, oigan bien, 7 brigadas con armamento pesado, que sería el disuasivo para evitar que Rusia invada el Báltico. Esto parece sacado de la época de la Guerra Fría. Las condiciones no han cambiado de décadas ahora y de pronto hablan de, para prevenir el escenario hipotético, los expertos proponen a la OTAN enviar a la zona 7 brigadas con armamento pesado que evitarían que Rusia invada el Báltico. Es increíble cómo ha cambiado el tono de las informaciones, mientras todo el mundo hace maniobras. El organismo estimó que este aumento de la presencia militar de la Alianza del Atlántico Norte, la OTAN, costaría 2.700 millones de dólares anuales. Es decir, más dinerito, sobre todo para los fabricantes de armamentos, entre otros, ¿no? Obama estaría, la medida, según Obama, estaría orientada a reforzar la presencia militar de Estados Unidos en Europa. Bueno, parece que estos son los signos del momento, mientras hay elecciones de candidatos y primarias en Estados Unidos. ¿De dónde salió este recalentamiento de un enfrentamiento eventual este-oeste? Que por lo demás, todo el mundo sabe, es hipotético e impensable. Porque un enfrentamiento este-oeste de esa característica sería nuclear. Y ahí no habría ni vencedores ni vencidos, simplemente desaparecerían ambos. Ahora, ¿cómo aparece este movimiento y cómo en las narices de Moscú se produce este tipo de pronunciamiento? Es realmente desconcertante, ¿no? Recordemos que en la época de la Guerra Fría, la Unión Soviética de entonces llegaba hasta aquí, hasta la mitad de Berlín. Ahora están en esta frontera, que los coloca muy cerca de Moscú. Pero aún así parece que muestran intranquilidad. Esto va a haber que seguirlo con atención,
y saber leer entre líneas estas extrañas e intranquilizantes declaraciones en un momento en que todo parecía fluir. ¿A quién interesa esto? En principio, bueno, a los fabricantes de armamento, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de esto? Muy interesante, ¿no? Y muy inquietante. Vemos en los monitores de satélite imágenes que corresponden a noticias que no están fuera de nuestra pauta. Si fuera así y hay alguna novedad, como de costumbre lo bajaríamos de inmediato para ustedes. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se vayan, ya volvemos. Somos un país en movimiento. En cada espacio y en cada momento ocurre algo. Un informe impulsado por las 5 revoluciones para el desarrollo de nuestra nación. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Informe Semanal. El Estado venezolano protege la adquisición de alimentos. Esta casa de los saberes que nació para romper viejos paradigmas. Más de 2 millones de personas diariamente se trasladan en el metro de Caracas. Es el primer teatro venezolano con el nombre de Libertador. Informe Semanal con Ana Gabriela López, de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Más BTV, más revolución. Piensa en todo lo que puedes conectar en un solo enchufe. Son millones de artefactos que no siempre están en uso. Múltiples hogares que consumen energía en gran escala sin tener conciencia del daño que causan. El mundo está en nuestras manos y nuestro compromiso es cuidarlo. Mis huevitos voy a poner en los peroles que no vas a recoger. Con agüita mis hijitos crecerán y seremos muchos más. El agua de las flores vamos a cambiar y los peroles también tapar. Hasta los cauchos hay que botar y al patas blancas eliminar. Sin embargo, hay que reconocer que hemos enfrentado una conspiración mortal. Nos tiraron a sacar, pues, como dicen en criollo. Nos tiraron a sacar. Porque ¿cuál era el plan? Que no hubiera gasolina, pues. Pero aquí estamos hoy más fortalecidos que ayer. Hemos derrotado al golpe petrolero, económico, fascista y terrorista. En pleno desarrollo y Siria no termina de ser noticia, lamentablemente no por las mejores. Alepo vuelve a ser noticia también y lo dramático de esto es que definitivamente sigo pensando, y hablo en primera persona, que hay una maniobra aquí para tratar de cambiarle el mapa geopolítico al Medio Oriente. Era un país que funcionaba estupendamente bien, con un buen estándar de vida. Y Alepo sigue siendo motivo de noticias no de las más optimistas. Y fíjense ustedes, no hay razón para no pensar que la geopolítica del petróleo es lo que está alterando todo esto. Pero además, el eje aquí, de bajísimo perfil y que no se manifiestan para nada, sería los intereses de Estados Unidos, que depende en gran medida, enorme medida, del petróleo extranjero, pese a que tiene grandes producciones, y aún con el petróleo de esquisto. Y lo necesario para ellos es utilizar el petróleo de los demás y tratar de guardar el suyo, ¿no? Y por eso nos pone siempre en el
dilema de tener que recordar que las mayores riquezas petroleras, gasíferas del mundo están aquí, a 4 o 5 días. Si quieren ponerle todo avante a un tanquero, en 4 días están acá. Ahora, el mayor consumidor del mundo tiene al mejor proveedor del mundo a esa distancia. Mientras que los demás, si usan la ruta habitual, hay que recordarlo, el estrecho de Hormuz, por ejemplo, que es una yugular de 12 millas, y tienen que dar la ruta larga. Y eso significa no 4 a 5 días, sino 34, 35 días. ¿Les habla algo de la geopolítica del petróleo, de esa realidad? A veces hay que reiterarla porque parece inadmisible tener conflictos donde no había necesidad de tenerlos, y sobre todo cuando hay aliados privilegiados en determinada zona que juegan al de la desestabilización. Pero dejemos que sean los profesionales, los protagonistas, aquellos que manejan los acontecimientos en pleno desarrollo, para que nos muestren cómo se bate el cobre en esas latitudes. Observen esto. Este caos es consecuencia de los nuevos ataques aéreos en la ciudad de Alepo, y la milicia sigue luchando en los campos de los alrededores. El asalto respaldado, según dijeron, por ataques aéreos rusos y los combatientes de Hezbollah, iraníes y libaneses, es una gran ofensiva para recuperar el control de Alepo, que se ha dividido entre el gobierno y el control de los rebeldes durante años. Representa algunos de los cambios más importantes del impulso de la guerra civil de 5 años, que ha matado a 250.000 personas y que ha sacado de sus hogares a 11 millones en lo que era un país que funcionaba de maravilla. Las Naciones Unidas, martes 9 de febrero, advirtieron de una fuga masiva de nuevos refugiados si las partes controladas por los rebeldes de la ciudad eran cortadas por los combates. El canciller de Turquía, Mevlut Cavusoglu, dijo que hasta 1 millón de refugiados podrían llegar si la campaña de Rusia en Siria continúa. 50.000 personas habían llegado a las fronteras de Turquía en la última ola. Hay que recordar que cuando habla el canciller turco, habla también la OTAN, ¿no? Ankara había admitido hasta ahora 10.000 en sus fronteras y permitirían de una manera controlada algunos más, pero nadie quiere esa avalancha. Otros videos que se dicen haber sido filmados el lunes y subidos por facciones sirias, incluyendo al-Nusra y Troop 13, muestran combatientes disparando misiles Grad. Vean esto, ¿no? Estos son 1, 2, 3, 4 por 10, 40. Y estos Grad, que tienen un tremendo impacto y que además tienen movilidad porque están montados sobre un vehículo todoterreno de alto porte, generan verdaderas lluvias de misiles sobre el territorio enemigo. ¿De dónde sale tanto armamento y quién se los da? Es una buena pregunta que hasta ahora no tiene respuesta, sobre todo en las potencias interesadas en cambiar el mapa geopolítico del Medio Oriente. Otros videos que dicen haber sido filmados este lunes, dicen, fracciones sirias, incluyendo al-Nusra, cargan los tipos de cohetes en la provincia de Alepo Norte. Mientras tanto, en la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, John Kerry pedía hoy a Moscú unirse a los esfuerzos para lograr un alto al fuego inmediato, diciendo: actividades de Rusia en Alepo y en la región están haciendo que sea mucho más difícil llegar a la mesa de negociaciones y mucho más difícil de ser capaz de tener una conversación seria. Siquiera han comenzado antes de la lucha respaldando por ataques aéreos rusos, obligaron a las Naciones Unidas a un llamado a la retirada. Y eso lo decía el secretario de Estado, aprovechando una visita oficial.
before publicly that Russia's activities in Aleppo and in the region right now. Bueno, no hay duda, yo he dicho antes públicamente que las actividades de Rusia en Alepo y en la región en este momento están haciendo que sea mucho más difícil llegar a la mesa y ser capaz de tener una conversación seria. Hemos pedido a Rusia y llamamos a Rusia de nuevo a unirse en el esfuerzo para lograr un alto el fuego inmediato y para lograr el pleno acceso de la ayuda humanitaria. Eso es lo que esta reunión sería, y esta reunión le daría mucho el camino a seguir. No estamos influyendo en lo que está sucediendo, pero todos estamos muy conscientes de lo importante de este momento y Rusia tiene que contribuir de manera significativa al mantenimiento de la capacidad y venir a la mesa para crear un ambiente. La oposición debe hacerlo dentro del cual se imprima un toque realista, se pueda tener negociación. Ha sido muy difícil en el transcurso de los últimos días, así que vamos a acercarnos en esta reunión en Múnich con grandes esperanzas que en este momento resulte revelador para la urgente situación a la que hacemos frente. Ahí estaba hablando en la bilateral con el canciller egipcio, ¿no? Rusia tiene que unirse con todos nosotros en el entendimiento de que esto no puede seguir así y que tiene una gran responsabilidad como coorganizador del Grupo Internacional a Siria para crear el marco en que este grupo pueda tener éxito y la palabra de ellos resulte buena. En suma, Kerry aprovecha la presencia del canciller visitante para reclamarle en voz suave pero contundente a Rusia el cese de los bombardeos cercanos a Siria. Le hemos pedido a Rusia, dijo, y continuamos llamando a Rusia a unirse al esfuerzo en el cese del fuego inmediato, permitiendo acceso humanitario. A todo esto en Bruselas, Bélgica, el Consejo Europeo, a través del presidente Donald Tusk y los altos representantes del viejo continente, Donald Tusk dice que hay una muy mala situación en el teatro de operaciones, ¿no? Textualmente dijo: permítame añadir un comentario sobre Rusia. Vean que no improvisa, leen. La materia es muy delicada. A Rusia, cuyas acciones en Siria están haciendo la situación mala, mucho peor, como consecuencia directa de la campaña militar de Rusia. El asesinato del presidente sirio Bashar al régimen de Assad está ganando terreno y la moderación que le pedimos a Siria está perdiendo terreno y hay miles más de refugiados que huyen hacia Turquía y hacia Europa. Claro, tenía que hablar de Turquía porque es el socio privilegiado de la OTAN que está cargando con esto también, ¿no? Georg Kivirashvili dice, primer ministro de Georgia: Georgia todavía se enfrenta a desafíos graves y de graves consecuencias humanitarias por la ocupación, el rastreo y la anexión de sus territorios por parte de Rusia. En este sentido, valoramos mucho el apoyo incondicional de la Unión Europea para la integridad territorial de Georgia dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas. Mientras tanto, unas 70.000 personas escapan de los bombardeos y combates en la ciudad siria de Alepo y se agolpan en la frontera con Turquía, que no les permite cruzar, pero están enviando ayuda humanitaria, decía el primer ministro turco Ahmet Davutoglu. Hay 70.000 personas viviendo ahora en los campamentos a lo largo de la frontera. Y este encendido y violento escenario es en Hong Kong, China. ¿Y por qué es esta protesta? Oigan bien, por la prohibición de vender comida en la calle. Los puestos de venta, los tarantines, que son característicos aún de una ciudad tan moderna y desarrollada como Hong Kong, de repente han querido hacerlos desaparecer. Vean la reacción popular. Así vivió Hong Kong su jornada más violenta desde 2014. Y esta es la revolución de las bolitas de pescado, le llaman así, por los vendedores de alimentos en la calle para que puedan continuar ejerciendo su trabajo.
La policía lanzó disparos de advertencia al aire y los manifestantes y activistas incendiaron contenedores de basura y lanzaron piedras a los oficiales en el peor episodio de disturbios de Hong Kong desde las protestas por democracia en 2014. La decisión del gobierno chino de despejar el mercado central de Hong Kong de los vendedores ambulantes de alimentos que no cuentan con licencia, solo a ellos afecta, los que no cuentan con licencia, provocó una ola de manifestaciones que terminaron en una noche caótica de enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes. Resultados, 44 policías y periodistas que reportaban heridos. Los enfrentamientos estallaron a las 10 de la noche mientras los inspectores de higiene y alimentación intentaban retirar los puestos de comida ilegales situados en el cruce entre las calles Po Wan y Shantung en el distrito Mong Kok. Al menos 24 personas fueron retenidas durante la noche, mientras que 44 policías y periodistas resultaron heridos. La tensión se intensificó después que se unieran a la manifestación algunos de los grupos locales más radicales. Durante los enfrentamientos, la policía disparó al aire para intentar contener a los manifestantes, que volcaron y prendieron fuego a numerosos contenedores, rompiendo ventanas de automóviles y arrojando piedras a los agentes. Acudimos en defensa de la cultura local, declaró el líder del movimiento, Young Inspiration Bayo Leung. Por su lado, el primer ministro de Hong Kong, Xi Leung, condenó los incidentes y aseguró que la policía no va a escatimar esfuerzos para detener a los alborotadores. There was a riot in Mong Kok in the early hours of today. A few hundred mobs. Precisamente aquí está la declaración oficial del jefe ejecutivo de Hong Kong, Leung Chun-ying, quien decía: hubo un gran alboroto en Mong Kok en las primeras horas del día de hoy y unos cientos de turbas atacaron a los agentes de policía y los medios de comunicación en Mong Kok. Dañaron coches de policía y propiedades públicas. Los actos cometidos y los incendios provocados se sumaron al lanzamiento de ladrillos y otros objetos contundentes contra agentes de policía, incluyendo aquellos que ya habían sido heridos y fueron tirados en el suelo, poniendo seriamente en peligro la seguridad de los agentes de la policía y otras personas en el sitio. Quiero que el público pueda ver por sí mismo las noticias en televisión y se informe de la gravedad de la situación. El gobierno fuertemente condena estos actos violentos. La policía va a tener toda la autorización para detener a las turbas y llevarlos ante la justicia. También envío mis saludos a los agentes de policía y miembros de los medios de comunicación que resultaron heridos. Difícilmente se recuerda un caos de esta magnitud en Hong Kong, normalmente muy laboriosa y muy trabajadora ciudad. Esto tendrá también un costo político, pero los costos del daño a la propiedad pública todavía no han sido estimados. Además, los medios de comunicación y los medios de transporte público tuvieron que ser cerrados también. Esta es la dieta del Parlamento japonés. El primer ministro japonés Shinzo Abe dice: Corea del Norte siguió adelante con el lanzamiento de su misil balístico. Es una conducta que pueda nunca ser aceptada y es una clara violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hemos decidido avanzar hacia la imposición de sanciones unilaterales contra Corea del Norte con el objetivo de resolver los problemas integrales de secuestros, armas nucleares y misiles, para que esto esté usado de la manera correcta, como espera la comunidad internacional. Vamos a mejorar la coordinación con los Estados Unidos, Corea del Sur, así como con China y Rusia, para obtener una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU más fuerte y que se imponga lo más rápido posible. Mientras tanto, la presidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye,
llamó el martes al mandatario estadounidense Barack Obama y al primer ministro japonés Shinzo Abe a trabajar por unas sanciones fuertes y eficaces de la ONU. Estos son restos, todas luces. El ministro de Defensa, portavoz del Ministerio de Defensa, Luna Zhonghuan, dijo: esto son restos de cohetes los que cayeron en la ciudad. Hemos estimado que son cohetes de largo alcance de Corea del Norte y que los habría lanzado recientemente. Esto es muy similar, estos restos, a los de un cohete de largo alcance anterior al año 2012. Si algo faltaba para recalentar el ambiente, Corea del Sur exhibe escombros de un posible cohete norcoreano. Se difundieron estas primeras imágenes. Las piezas fueron sacadas del mar al suroeste de la isla de Jeju, de Corea del Sur, poco después de que Pyongyang anunciara que había lanzado con éxito el satélite de observación a la Tierra en su órbita. Siguen la demostración de fuerza en el Asia-Pacífico. Estamos en Sattahip, distrito de Sattahip, en Chonburi, la provincia en Tailandia. Otra vez involucrar a las tropas de Estados Unidos con las tropas locales, y este ceremonial sirvió para que el embajador de Estados Unidos en Tailandia, Glenn Davis, hiciera algunas declaraciones. Los intentos de solidificar más los lazos entre Tailandia y Estados Unidos se pusieron en evidencia en estas circunstancias. Vean, ese es un Osprey llamado el fabricante de viudas. Vuela como un avión, pero puede descender y despegar como un helicóptero. Tuvo tantos accidentes que los pilotos le bautizaron el fabricante de viudas. Lazos de seguridad todavía más fuertes entre Tailandia y Estados Unidos, pese al golpe de Estado en 2014. Embajadora de Tailandia, Glenn Davis. Al igual que en 2015, el año pasado, cuando el ejercicio se orientó de manera significativa, estas maniobras redujeron las posibilidades de golpe militar. Permaneceremos en un tamaño reducido en estas zonas para limitar el tipo de actividades que reflejen preocupaciones de Estados Unidos sobre acontecimientos políticos de Tailandia. A una pregunta respondió: los lazos diplomáticos no están en duda en Tailandia. Ciertamente los lazos militares y paramilitares no están en suspenso en Tailandia. Nada podría estar más lejos de la verdad en términos de lo que está ocurriendo sobre el terreno. Esta es una demostración de lo que digo y es importante. Creemos que para los Estados Unidos de América es importante seguir presente y participando en esta región de una manera significativa. Tailandeses y estadounidenses afianzan lazos de seguridad, pero todavía se siente algo del frío del golpe en 2014. Las maniobras militares más grandes de Asia y el Pacífico comenzaron en el martes con los infantes de Marina y su contraparte de Tailandia. En este ejercicio asisten unos 27 países de la zona. En Washington, keeping America safe is not just a matter of more tanks, more aircraft carriers, not just a matter of bolstering our security. Obama dijo: cada vez más mantener a América, se refería a Estados Unidos, segura, no es solo una cuestión de más tanques, más portaaviones o reforzar nuestra seguridad sobre el terreno. También nos obliga a reforzar nuestra seguridad en línea. Con este plan tenemos la intención de modernizar los sistemas federales mediante la sustitución de sistemas obsoletos que son vulnerables a los ataques. Y solo quiero decir una parte de ello aquí. Una de las mayores diferencias entre el sector público y el sector privado es el espacio de la Internet, y hace que la información de todos sea vulnerable. Agregó: también vamos a reformar la manera en que el gobierno maneja las respuestas a las amenazas informáticas.
Vamos a invertir en la educación de seguridad cibernética. Vamos a construir sobre el trabajo que ya hemos hecho para reclutar a los mejores talentos en Estados Unidos en informática y cibernética y seguridad. Y también vamos a crear la primera oficina oficial de seguridad de información para supervisar estas actividades a través de las agencias en todo el gobierno federal, así como para asegurarnos de que el gobierno federal está interactuando de manera más eficaz con el sector privado, que obviamente contiene una enorme cantidad de infraestructura crítica, fundamental, y que tiene que ser protegido. Concord, New Hampshire, se calienta un poco la campaña electoral. Está en pleno desarrollo la campaña y mucha gente diciendo, algunos a favor de Hillary y otros no precisamente a favor del candidato que la enfrenta en esta zona de los Estados Unidos, en New Hampshire. New Hampshire tiene un sentido importante en las elecciones porque siempre ha servido como, primero como termómetro y ha sido como a veces la marcadora de tendencias, ¿no? De manera que estas, que son pequeñas demostraciones de fuerza locales, tienen repercusiones mediáticas y tienen repercusión en la opinión pública. Aquí, candidato Sanders dice, esta es una buena pregunta, es la pregunta principal. Por lo general me gusta tener tranquilos paseos, pero hoy, gracias a la prensa, no ha sido muy tranquilo. Pero gracias por venir a seguirme y a tratar de entrevistarme caminando. ¿Qué tiene preparado para el desayuno el día de la elección?, le dijo una periodista. ¿Cree que es uno de los principales problemas que enfrenta el pueblo estadounidense? Como diciéndole, no tienes nada más inteligente que preguntar. El pequeño estado del noroeste del país, con 880.000 electores, New Hampshire, tiene un valor simbólico en las primarias. Y los candidatos a la Casa Blanca han multiplicado esfuerzos para convencer a los electores, especialmente a los 400.000 inscritos como independientes. Hay que recordar que las elecciones en los Estados Unidos son indirectas, ¿no? No es como en nuestros países donde yo quiero votar por este candidato y voy a poner su nombre allí y voto por él. No, allá el asunto es de colegios electorales. Y cuando hablamos de colegios electorales hablamos de voto indirecto. Y eso después da unas sumatorias extrañas. Llevaría un rato que no tenemos en este dossier explicárselo a ustedes. Pero ocurre así. Y después vienen cuántos estados ganan y después la sumatoria de estados y luego cómo se refleja aquello en Washington. ¿Cómo llegó el tristemente célebre Bush a la Casa Blanca, Bush hijo? Cuando por manipulaciones de ese tipo se robaron las elecciones en el estado de la Florida, donde estaba su hermanito Jeff Bush. Sin ese descarado robo del estado de la Florida no hubiera llevado nunca a la Casa Blanca. El hombre que se apareció en los portaaviones con su braga de vuelo, claro, todo lo que hemos estado en un portaaviones nos encanta llegar con la braga de vuelo y que nos catapulten. Yo lo viví 2 veces, llegar es un aterrizaje inolvidable y salir catapultado más. Pero aquel lo hizo para decir, estamos acá, soy un presidente de guerra, como quería decir él, ¿no? Él nunca fue a la guerra y evitó ir a Vietnam, me refiero al presidente Bush, hijo. Se metió en la Guardia Nacional Aérea de Arizona para tratar de evadir servir en Vietnam, y no sirvió en Vietnam, pero después se apareció en aquel portaaviones nuclear con el casco bajo el brazo y su braga de vuelo. Pudo haber llegado, estaba tan cerca de la costa de California que tuvieron que hacer todas las tomas hacia el mar. Pudo haber llegado en helicóptero con traje y corbata, pero quería presentarse así. Esas manipulaciones son tan grandes como las que ocurren con ese tipo de votación indirecta. El robo literal de las elecciones en el estado de la Florida llevó al hijo de Bush a la Casa Blanca. Ahí se decidieron las elecciones. Y a las poblaciones de tipo marginal y a la población negra, las patrullas les impidían incluso en algunos barrios ir a votar, porque sabían que ahí se definía la cosa. Mucho más compleja de lo que parece la ejemplar democracia. Bueno, volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario
y estemos aquí para contarles, siempre Dios mediante, la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero, termina este dossier, el programa de información internacional vía satélite más antiguo de todo el hemisferio occidental. Les habló su productor y conductor, Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras.